Bueno, hoy vamos a ver el punto 2 del tema de ordenadores, ¿vale? En la página 138. Viene hablando ya de lo que es el hardware, ¿vale? El hardware es, siempre en los ordenadores se habla de hardware y software. Hardware es la parte física, lo que se puede tocar, lo que se ve, ¿vale? De un ordenador. Por ejemplo, el teclado, el propio ordenador, la pantalla. Y software siempre son los programas, las aplicaciones, los sistemas operativos, que es lo que realmente no se puede tocar, que es lo que se ve, pero que no existe físicamente, no es tangible, ¿vale? Entonces, bueno, la primera parte te explica la definición de hardware, ¿vale? Y luego empieza a hablar de los componentes los componentes principales de un ordenador. A ver, el primer componente que habla es la CPU, ¿vale? Que es el cerebro. La CPU es la que hace realmente, la que interpreta y procesa todos los datos y toda la información de los códigos binarios que vimos el otro día, ¿vale? Esa información en código binario la va tratando, la va interpretando y yéndose de un lado a otro, dependiendo de lo que el usuario esté pidiendo, descargando o cambiando, escribiendo, ¿vale? La CPU es un chip, ¿vale? Que es esto de aquí, y este chip va metido en esta parte de aquí, ¿vale? Y todo esto se llama placa, la placa base, ¿vale? Que la placa base es como es una plaquita la que hace de conexión entre la CPU y todo el resto de componentes que tiene un ordenador, ¿vale? Estos son los puertos que es donde van los enchufes, va a enchufar el USB, el HDMI, o las conexiones de altavoz y tal. Y luego tiene otras clavijas que son para conectar memorias y otros elementos, ¿vale? Esta parte de aquí son para, como se sobrecalienta, pues hay que emanar ese calor, ¿vale? Pues en eso consiste, ¿vale? Para que no se sobrecaliente la placa. Y luego tiene diferentes componentes electrónicos que se utilizan para que se pueda utilizar, se ponga en funcionamiento, ¿vale? A ver, otro componente. Hemos visto el chip principal, ¿vale? Que es la CPU, que es como el cerebro, y luego tenemos otros componentes que nos ayudan al funcionamiento del ordenador. A ver, lo primero que viene son las memorias, ¿vale? Las memorias hay de dos tipos. Está la memoria ROM y la memoria RAM, ¿vale? Las ROM son solo de lectura, ¿vale? Toda la información que tiene ahí no la puedes cambiar, ¿vale? Solamente se puede leer. Y cuando le deja de recibir electricidad, esa información se queda grabada, ¿vale? Es decir, que si se apaga el ordenador y se vuelve a poner, se vuelve a encender, esa información se mantiene ahí, ¿vale? Por ejemplo, los discos duros. Los discos duros en memoria ROM, ¿vale? Luego está la memoria RAM, ¿vale? La memoria RAM es mucho más rápida que la ROM, ¿vale? Tiene normalmente menos capacidad de almacenamiento, ¿vale? Menos memoria. Y sí se puede utilizar para las dos cosas, ¿vale? Se va escribiendo en el momento, lo va utilizando el ordenador, ¿vale? Cuando tú abres una aplicación se va escribiendo y vas utilizándolo. Si no le das a grabar a un procesador, un Word, pues se ha ido grabando la memoria RAM, por eso se ha quedado grabada en la pantalla. Pero como no le das a guardar, se pierde toda la información. ¿Por qué? Porque se ha ido grabando en la RAM, pero cuando tú le das a grabar, se graba en la ROM, ¿vale? Como un dato, un archivo que se mantenga ahí en todo momento. Entonces la memoria RAM tiene menos capacidad y es la que utiliza el ordenador para, para poder ir grabando la información de las aplicaciones, ¿vale? La memoria RAM, cuando deja de recibir electricidad, cuando no tiene electricidad, se pierde toda esa información. Un ejemplo es en los móviles. Cuando el móvil has abierto muchas aplicaciones y deja de funcionar bien, tú lo que haces siempre es reiniciar el móvil, ¿no? O reiniciar el ordenador, porque ves que no funciona bien algo. Pues es porque la memoria RAM normalmente se ha colapsado, ¿vale? Se ha colapsado y, y lo que haces tú al reiniciar, al dejar de recibir electricidad, pues es borrar toda la información que tenía metida en la memoria RAM. Y por eso vuelve a funcionar todo, ¿vale? A ver, luego, dispositivos de almacenamiento que viene. Todo lo que viene aquí son memorias ROM, ¿vale? Son memorias que se utiliza para almacenar información. Cuando no se almacena para que aunque tú le dejes de dar electricidad, si no recibe electricidad, se ha quedado grabada. Hay de tres tipos, ¿vale? Esa información puede realizarse por medios magnéticos, ¿vale? Que son los discos duros típicos HDD se llaman. Son los discos duros que tenían un imán, ¿vale? Y tiene un disco dando vueltas. Y se va grabando y leyendo la información por ese medio, ¿vale? Mediante magnetismo. Luego está las ópticas, que son los que vienen aquí, ¿vale?
que son el CD, el DVD, el Blu-ray, los discos de la Play, los CD de música, todo eso son leídos por un láser, ¿vale? Dentro del disco lo que hay es unos hoyos muy pequeñitos, ¿vale? Y ese láser va leyendo esos hoyitos que se llaman bit o land como 0 o 1, ¿vale? 0 o 1, os recuerdo que estos ordenadores, toda la información, lo lee como 0 o 1, números binarios. Pues ese rayo, que a ver si lo veo, láser, land, bit, ¿vale? Los hoyitos que va teniendo el CD por dentro, ¿vale? Y el láser que va enfocado hacia los hoyos, pues si recibe que hay un cambio empieza a ver ahí un hoyo, pues lo lee como un 1. Cuando empieza a recibir que no hay nada, pues lo reconoce como un 0. Y eso es debido al láser, ¿vale? Que está apuntando hacia el CD, que sería esta superficie, va leyendo todo como 0 o 1, dependiendo de la información, ¿vale? Dependiendo de lo grande que sea este hoyito, ¿vale? Y el láser lo reconocerá como tendrá la capacidad de tener más información o menos, ¿vale? Si son muy grandes los hoyos, pues tendrá menos capacidad porque el volumen de un CD siempre es el mismo, la superficie. Pues entonces, si es muy pequeño, como le ocurre en los Blu-ray, que tienen mucha más capacidad de gigabyte, ¿vale? Pues es capaz de tener muchos más hoyitos, agujeritos, ¿vale? De estos, que llaman pit, ¿vale? Debido a la superficie del CD, del propio CD. Por eso los Blu-ray y los CD se diferencian en la capacidad de almacenamiento, pero un Blu-ray tiene mucha más capacidad de almacenar 1 y 0, porque su hoyo y el láser que utiliza es muy pequeño, entonces tiene más superficie tiene la misma superficie, pero tiene más capacidad para tener esa información, ¿vale? Eso es debido a que el láser lo que hace es rebotar, ¿vale? Cuando está apuntando al CD, pues tarda mucho menos si no hay nada que cuando hay un LAN, ¿vale? Un hoyito. Entonces, eso es lo que es capaz de saber el ordenador cuando hay 0 y 1. Si tarda poco, es porque sigue habiendo 0. Y cuando ve que ha tardado un poquito más, debido a que tiene que rebotar y tarda algo más, pues lo interpreta como un 1, ¿vale? Bueno, eso son los de CD, ¿vale? Los magnéticos, los que dije. Y ahora, los de SSD se llaman, ¿vale? Que son estados sólidos, lo que utilizan ya lo que es la información en chip, ¿vale? Con transistores, nanotecnología. Se llaman memoria flash también, ¿vale? Y estos son los de los pendrive, los de los discos estos que se utilizan los SD también, CAR, que los micro SD son los que tenemos en el móvil, ¿vale? Y lo que tiene por dentro es como un chip, ¿vale? Que lo que tiene son información en transistores. Se llama SSD, ¿vale? Este era HDD. Y normalmente la información en los discos duros de los ordenadores puede estar en los dos tipos, ¿vale? Este siempre lo tenemos, los discos duros externos siempre son SSD, ¿vale? Que son los que compramos que tienen 1 terabyte o 2 terabytes. Pero el disco duro interno de un ordenador puede estar de las dos maneras, ¿vale? ¿Cuál es el beneficio de uno y otro? A ver, el HDD es mucho más barato y tiene más capacidad de almacenamiento, pero es mucho más lento. Los ordenadores que tardan 10 segundos en encenderse es porque son discos duros SSD, ¿vale? Los SSD son más rápidos que los HDD, que son estos de aquí, pero normalmente son más caros y normalmente tienen menos capacidad de almacenamiento que los anteriores a precios parecidos, ¿vale? Entonces, esos son los tres tipos de sistemas que hay para grabar la información binaria, ¿vale? En un ordenador. Recuerdo, este es el magnético, que es el HDD, el de óptico, que son los CD, DVD o Blu-ray, y luego tenemos los que son con chip, que son los SSD. ¿Vale? A ver, hay que hacer esta actividad, que es la 8, ¿vale? ¿A qué tipo de dispositivo? Da igual, ¿vale? La pregunta es parecida a lo que estaba hablando de la SSD, ¿vale? Y luego también este de aquí, que busca un anuncio de ordenador. El anuncio lo vais a usar de este ordenador de aquí del MediaMarkt, ¿vale? Y aquí te viene la información. Tienes aquí la especificación al final, bajando un poquito, ¿vale? Aquí tenéis toda la información del ordenador, ¿vale? En el que te dice almacenamiento, da igual, dice por ejemplo, ¿cuánta memoria RAM tiene? Pues muy fácil porque aquí te lo pone, 8 GB de RAM, ¿vale? La RAM siempre es un sistema SSD, ¿vale? Es un chip. ¿Qué capacidad tiene el disco duro? Bueno, el disco duro
ya es esto de aquí, ¿vale? Este, por ejemplo, es un SSD, un disco duro de SSD. Aquí te viene, ¿vale? Que tiene 512 GB. ¿Qué periférico ofrece? A ver qué periférico ofrece este. Pues la pantalla y el teclado, ¿vale? Y el ratón. Son los periféricos que utiliza. Un periférico de salida es la pantalla y un periférico de entrada de información es el teclado y el ratón, ¿vale? Y luego, ¿qué software se puede comprar en la tienda a la que corresponde el anuncio? Pues aquí puedes comprar, creo yo, que el sistema operativo, el Windows. ¿Qué programas puedes comprar? ¿Vale? Es lo que te pregunto. Pues nada, eso es todo.